el chat del grupo. Y ahora sí voy a compartir pantalla. Profesor, yo tengo una pequeña pregunta con relación a la práctica de la semana pasada, si se puede. Si tú quieres, vamos a esperar un momentito, porque yo la voy a tratar después de esta parte, y ahí entonces seguimos de largo con eso, ¿de acuerdo? Como usted diga, no hay problema, estamos aquí, a la orden. Excelente, líder. Entonces, como sabemos, el impuesto sobre la renta a asalariados es el descuento por concepto de ingresos grabados con este impuesto, en el caso de personas o empleados o asalariados que pertenezcan a una razón social, dígase, a una empresa. Y esta declaración se hace directamente en un formulario que se llama IR3. Este formulario tiene la situación de que el mismo nosotros no lo llenamos directamente, sino que este se alimenta también de los ingresos que nosotros reportamos a través de la Tesorería de la Seguridad Social. O sea, el formulario IR3, donde se declaran las retenciones de impuestos sobre la renta para asalariados, nosotros no lo llenamos directamente, sino que los datos para este formulario lo transfiere la Tesorería de la Seguridad Social directamente a la Dirección General de Impuestos Internos, y nuestra labor en tal sentido es solamente verificar la declaración y aceptarla o proceder a rectificarla en caso de que podamos detectar algún error. Por lo tanto, aquí entra la importancia de nosotros saber cómo alimentar cada uno de los campos del SWIR en la TCS y cómo hacer el cálculo de los aportes del impuesto sobre la renta, porque si nosotros no sabemos cómo se hacen los cálculos ni en base a qué se hacen, entonces lo que nos presente esta declaración nosotros lo tomaríamos como bueno y válido, pero esto no debe ser así. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder validar los datos que nos presente esta declaración. Por lo tanto, si hay algún error en el formulario IR3, en la declaración que se nos muestra en la página de la Oficina Virtual de Impuestos Internos, ese error viene de lo que nosotros digitamos directamente en la TCS para ese empleado. O sea que nuestro primer trabajo, nuestra primera labor es afectar o registrar las novedades de manera correcta a través del SWIR en la TSS. Si nosotros afectamos las novedades de la manera correcta a través del SWIR, entonces, asimismo, de una manera correcta, pasarían a lo que es la Oficina Virtual de Impuestos Internos, a lo que es la declaración del IR3. Para nosotros hacer esta declaración, lo que tenemos que hacer es ingresar a la Oficina Virtual de Impuestos Internos. Y para nosotros ingresar a esta oficina virtual, necesitamos un usuario y la clave, siendo este usuario el RNC de la empresa o de la persona jurídica que sea contribuyente del impuesto en este caso, y una clave de acceso. Aparte de esa clave de acceso, cuando nosotros le demos a entrar, entonces se nos va a solicitar, en caso de que la empresa tenga tarjeta de códigos. Esta tarjeta de códigos son como esta tarjeta de código que dan los bancos para validar transferencias, donde hay un conjunto de numeraciones y nosotros, según se nos pide en pantalla, tenemos que colocar una de esas numeraciones para que entonces el sistema entienda que la persona que está accediendo es en base a un acceso autorizado. Una vez que estemos dentro de la oficina virtual de impuestos internos, entonces a mano izquierda está la opción para realizar las diferentes declaraciones juradas. En este caso, nosotros le vamos a dar a la opción que dice declaración del IR3. A mano izquierda está el menú de la oficina virtual, donde están las diferentes opciones, y en la parte superior, las primeras opciones que aparecen son las de declaraciones juradas. Y en esas declaraciones juradas, entonces nosotros vamos a elegir declaración del IR3. Inmediatamente elijamos declaración IR3, entonces se nos va a presentar esta pantalla
para que nosotros entonces elijamos el año y el mes para el cual nosotros estamos realizando la declaración jurada del IR3 o queremos realizar nuestra declaración jurada, recordándoles que tenemos hasta el día 10 de cada mes, según el calendario que vimos en la primera presentación de la clase, hasta el día 10 de cada mes para nosotros declarar este impuesto a través de la oficina virtual. Y si por algún motivo no hemos entrado a aceptar la declaración jurada planteada para este impuesto, entonces la misma a partir del día 10, a partir del vencimiento del día 10, o sea, a partir del día 11, a las 12:01 de la madrugada, entonces automáticamente ya esta declaración se hará automática. Pero para nosotros proceder, ponemos el año, ponemos el mes y entonces le damos a proceder. A partir de ahí, entonces nos saldrá una nueva pantalla donde se nos presentarán tres opciones. Estas opciones son descargar el IR4, presentación del IR3 y eliminar la declaración del IR3. El IR4 no es más que un resumen que nosotros podemos descargar en Excel de todos los datos que se recibieron de cada uno de los empleados a través de la TSS. Todos los datos que se registraron a través de la TSS para un empleado, dígase el sueldo, las horas extras, las comisiones, las vacaciones, los incentivos, la regalía, otros ingresos exentos, etcétera, etcétera. Todos los ingresos que se registraron a través de las novedades en el SWIL, a través de la TSS para un empleado, pues nosotros podemos ver esa relación en Excel dándole aquí a la opción descargar IR4. O sea que en caso de que estemos buscando alguna diferencia que hemos detectado, este sería el primer lugar donde pudiéramos revisar, porque los datos que aparecen aquí son los que pasaron directamente desde la TSS hasta la Dirección General de Impuestos Internos. En caso de que no queramos revisar nada, sino pasar directamente a nuestra declaración jurada que se nos propone, entonces le damos a presentación del IR3. En caso de que ya hemos declarado, pero tiene un error la declaración, entonces podemos darle a eliminar declaración IR3 para entonces poder proceder a realizar una rectificativa de nuestra declaración. Una vez que le demos a presentación IR3, entonces se nos va a presentar el formulario de declaración jurada del IR3, que es este que está aquí. Yo le voy a mandar al grupo y voy a subir al Moodle la versión en Excel de este formulario para que ustedes lo puedan ver de una manera más detallada y más cercana, donde van a aparecer resumidos los datos de nuestra nómina que nosotros cargamos a TSS. Lo primero que nos dice aquí es el total de asalariados. Si en nuestra TCS nosotros tenemos registrados 10 empleados para este mes, entonces aquí en el total de asalariados nos presentará también 10 empleados. La segunda casilla es para los asalariados sujetos a retención. O sea, supongamos que de esos 10 empleados, 3 de ellos excedieron la contribución, la exención contributiva mensual, y por lo tanto a esos 3 empleados habría que descontarle el IR3, y en esta casilla entonces nos va a aparecer el número de empleados que hayan excedido la exención contributiva mensual. Luego de esto nos va a aparecer la casilla número 3 que dice sueldos pagados por el agente. En esta casilla entonces va a aparecer el total de sueldos que nosotros hayamos colocado en la casilla salarios cotizables de la TSS. Todo lo que colocamos en la casilla salario cotizable aparecen aquí. Y les recuerdo que en la casilla salario cotizable de la TSS colocamos lo referente al sueldo, comisiones y vacaciones. O sea que lo que nosotros paguemos por esos 3 conceptos va a aparecer aquí. Luego aparecen una casilla que se llama otras remuneraciones. Así mismo como en la TCS, nosotros tenemos una casilla que se llama otras remuneraciones. Lo que nosotros pongamos en esa casilla, entonces se va a transparentar en esta casilla del IR3. Recordando que en la casilla otras remuneraciones tenemos que poner las horas extras, los incentivos, los bonos, dietas en efectivo o cualquier otro ingreso que recibe el trabajador, el cual queremos reportar, pero que el mismo no está sujeto a los aportes de la tesorería de la seguridad social.
En base a los datos presentados, entonces, esta casilla, la número 8, impuesto sobre la renta, nos va a decir entonces la sumatoria de los descuentos de impuestos sobre la renta de cada uno de los empleados que estuvieron sujetos para ese impuesto durante el mes que estemos reportando. O sea, que si tenemos un empleado, por ejemplo, que tiene un descuento de 1,000 por concepto de impuesto sobre la renta, tenemos otro que tiene 3,000 y tenemos uno que tiene 5,000, esto nos da un total de 9,000 por concepto de descuento del impuesto sobre la renta, y eso será lo que aparecerá en esta casilla. Impuesto sobre la renta, 9,000 pesos, que será el monto que tendremos que proceder a liquidar, o sea, a pagar a la Dirección General de Impuestos Internos. Si por algún motivo, razón, circunstancia, hecho, error o lo que sea que haya pasado, el monto que aparece aquí en la casilla impuesto sobre la renta no es el monto que nosotros hemos calculado o verificado que tiene que dar la sumatoria de los descuentos de impuestos sobre la renta que tienen que pagar los empleados. Entonces ahí tenemos que hacer una revisión para ver dónde es que está el error. Si el error lo tuvimos nosotros calculando, si el error lo tuvimos nosotros cargando a la TSS, o de dónde puede provenir el error. En caso de que no exista ningún error y todo esté correcto, entonces le damos a enviar documento. Y ahí entonces nuestra declaración jurada será realizada y también se nos generará automáticamente el recibo de pago en caso de que tengamos que liquidar impuestos sobre la renta de lo que hemos descontado a los empleados. Si por algún motivo los datos que aparecen en el IR3 en la DGI no son correctos, entonces nosotros tenemos 3 opciones para nosotros poder corregir esto. La opción número 1 es que en caso de que se haya pagado la TCS y el error que hayamos detectado también haya afectado la TCS, entonces nosotros tenemos que mandar una autodeterminación retroactiva a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Una autodeterminación retroactiva no es más que una planilla que nosotros llenamos en Excel luego del pago de la TCS. Nosotros sabemos que el pago de la TCS lo hacemos a más tardar el día 3 de cada mes. Por ejemplo, hoy, 3 de junio, las empresas están liquidando los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social en base al mes de mayo. Si nosotros nos dimos cuenta que cometimos un error cargando las novedades y este error también nos afectó la TSS, los pagos de la TSS, de los aportes de la TSS, y por lo tanto también nos va a afectar el impuesto sobre la renta, entonces tenemos que llenar esta planilla retroactiva para que se modifique la declaración o las novedades que ya registramos en la TSS, y también luego de un plazo de 48 horas, de 24 a 48 horas, también se modifique la declaración jurada del impuesto sobre la renta de asalariados IR3. Porque como esta declaración viene de los datos que carguemos en la TSS, para hacer una corrección no podemos hacerla directamente en la declaración, sino que tenemos que modificar lo que hemos mandado a través de la TCS para que entonces, luego de que hagamos esta corrección, la misma se actualice en la declaración jurada del IR3. Si no se ha pagado la TCS, si por ejemplo estamos en el día 2 o en el día 1 o en el mismo día 3, antes de realizar el pago de la TCS, entonces nosotros podemos reenviar o cargar nuestras novedades nuevamente, pero ahora de la manera correcta a través de la TCS. Y en el caso de la TCS, una vez que nosotros subimos las novedades, estas se actualizan de inmediato y pudiéramos proceder al pago de la TCS, y inmediatamente entonces también pudiéramos proceder a la declaración del IR3 pasado las 24, 48 horas para la actualización del formulario. Y en el último caso, que el error esté directamente en el impuesto sobre la renta, en el cálculo del impuesto sobre la renta, y esto no afecte ninguno de los aportes ni descuentos que se tuvieron que realizar por concepto de Seguro Familiar de Salud y de AFP, entonces en este caso simplemente a través de la TCS hay otro formulario que es una planilla rectificativa del IR3. Nosotros mandamos este formulario a través de la TCS y pasadas las 24, 48 horas, entonces se modifica en impuestos internos, la TCS se actualiza y manda esa información a impuestos internos y se modifica el formulario IR3.
para entonces nosotros proceder a realizar nuestra declaración. Por esto es que es muy importante, jóvenes, que nosotros tengamos bien claro al momento de trabajar con la TSS en cuáles casillas nosotros vamos a colocar cada uno de los ingresos que reciba un trabajador. En el caso de los ingresos que son cotizables para la TSS, tenemos que ponerlo en el campo que dice salario cotizable. En caso de los demás ingresos que no son cotizables para la TSS, pero que sí son reportables y son cotizables para el impuesto sobre la renta, entonces tenemos que ponerlo en la casilla otras remuneraciones. Estos serían los ingresos como horas extras, incentivos, bonificaciones, dietas, entre otros ingresos que reciba un trabajador. Y hay una tercera casilla en el SUIL que es de ingresos exentos del impuesto sobre la renta. En esta casilla nosotros pondríamos, por ejemplo, la regalía pascual, el doble sueldo, pondríamos algún monto, por ejemplo, de preaviso o cesantía que haya recibido un empleado en ese mes que haya sido despedido, eso lo pusiéramos en esa casilla, para que entonces no grabara para lo que es la TSS, no grabara tampoco para el impuesto sobre la renta. Simplemente se reportaría ese gasto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien claros al momento de actualizar esas tres casillas: salario cotizable, otras remuneraciones e ingresos exentos del impuesto sobre la renta, donde de las cuales vamos a colocar cada uno de los ingresos que reciba un trabajador. En el caso de la práctica que ustedes tenían, la cual voy a abrir aquí, nosotros teníamos estos 4 empleados, que eran Ambrosio Morrobel, Plutalca Ramírez, Fulgencio de la Rosa y Piculio Alcántara. Estos eran los 4 empleados de la práctica donde teníamos que hacer los descuentos de la seguridad social. En el caso de Ambrosio, por ejemplo, que recibió sueldos, recibió vacaciones y recibió dietas también, el total de los ingresos que estas personas recibió durante el mes fueron de 64,374. Pero de esos 3 ingresos, las dietas no son cotizables para la seguridad social. Las dietas no son cotizables para la seguridad social, porque ya hemos dicho que para la seguridad social solamente son cotizables los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Por lo tanto, aquí en este cuadrito que yo preparé, en ingresos exentos para la tesorería de la seguridad social, le estoy diciendo que me reste el monto de las dietas, que son 10,000 pesos. Si él recibió 64,374,74 y de esos 10,000 son exentos de la seguridad social, entonces el ingreso cotizable para la seguridad social de esta persona son 54,374,74. Ese es el ingreso cotizable para la seguridad social, que básicamente es la sumatoria únicamente de los sueldos y las vacaciones, 54,374,74. Aquí tenemos el ingreso de este empleado, el cual es cotizable para la seguridad social. Y aquí entonces yo tengo planteado, en base a una fórmula utilizando pruebas lógicas de Excel, que es algo muy interesante que ustedes deberían aprender también, porque les resuelve muchos casos, les facilita muchos casos a la hora de calcular en Excel. Entonces, aquí yo tengo calculado cada uno de los descuentos que tiene que recibir este empleado y los aportes que tiene que realizar la empresa. Cuando nosotros vamos a calcular los aportes del Seguro Familiar de Salud, AFP y seguros riesgos laborales, ya los que sean tanto para el empleado como los que vayan por cuenta del empleador, recuérdense que tenemos que tener pendiente cada uno de los topes de la seguridad social, cada uno de los topes de la seguridad social. En el caso de el Seguro Familiar de Salud, recuérdense que estos son 10 salarios mínimos nacionales. 10 salarios mínimos nacionales, los cuales equivalen a 134,820. En el caso de la AFP, entonces son 20 salarios mínimos nacionales
equivalen a 569.640. Y en el caso del seguro de riesgos laborales son 53.928, equivalente a 4 salarios mínimos nacionales. En el caso de esta persona, el ingreso cotizable de 54.374,74 no excede el tope del Seguro Familiar de Salud, ni tampoco excede el tope de la AFP, pero sí excede el tope del seguro de riesgo laboral que lo paga la empresa. Esta persona sí excede el tope del seguro de riesgo laboral, el cual paga la empresa. Por lo tanto, si se fijan, el monto para el seguro de riesgo laboral de esta persona es de 620,17, porque el cálculo está realizado aplicando el 1.15% que estábamos tomando como base para el aporte de seguro de riesgo laboral, multiplicado por el tope del seguro de riesgo laboral. Y eso equivale, en el caso de esta persona, a 620,17. 620,17. $620,17 es el descuento para este empleado. Este empleado que está aquí, que es Plutarca Ramírez, fíjense que tuvo un ingreso mucho mayor, que fue 160,000 el ingreso cotizable de esta persona. Pero aún para esta persona, el aporte para el seguro de riesgo laboral es lo mismo, 620,17, porque esta persona también excede el tope. Y recuerden que cuando llegamos al tope, se descuenta únicamente hasta ese monto. No se sigue descontando para arriba. Por lo tanto, el descuento de este empleado también son 620,17. Recuérdense también que el descuento del Seguro Familiar de Salud y el AFP se le hace al empleado, mientras que la empresa aporta lo que es para el Seguro Familiar de Salud, el AFP y el seguro de riesgos laborales. Entonces, en el caso de este empleado, como muchos hicieron bien en su tarea, el total de los descuentos para el Seguro Familiar de Salud y el AFP es 3.213,55. 3.213,55. Y la empresa pagará, en el caso de este empleado, 8.335,95. 8.335,95. Esta es la parte que se descuenta al empleado y esta es la parte que se le descuenta a la empresa. Tienen que recordar, jóvenes, que estos topes aplican tanto al descuento que se le hacen al empleado como a los descuentos que se le como al aporte que hace la empresa. Repito, los topes aplican tanto a los descuentos que se le hace al empleado como al aporte que realiza la empresa, que algunos en el foro respondieron que los topes únicamente son para los descuentos a los empleados. No, esto no es así. Los topes aplican tanto a los descuentos para los empleados como también para el aporte que realiza la empresa. Y eso es en cuanto a la tesorería de la seguridad social. Vamos a decir entonces ahora que nosotros quisiéramos calcular el impuesto sobre la renta para este mes de esta persona. Queremos calcular el impuesto sobre la renta para este mes de esta persona. En este caso, nuestro ingreso para fines del cálculo del impuesto sobre la renta sería 61.161,19. 61.161,19. ¿De dónde salen estos 61.161,19? Sencillo. Esta persona recibió ingresos totales por 64.374,74 y se le descontó 3.213,55 por concepto de los aportes a la seguridad social. Si nosotros hacemos esta resta del total de ingresos menos los descuentos de la seguridad social, entonces eso nos da un salario
cotizable para fines del cálculo del impuesto sobre la renta de 61.161,19. Recuérdense, jóvenes, que los 10,000 pesos de dieta eran exentos de seguridad social, pero no son exentos de impuestos sobre la renta. Eran exentos de seguridad social, son exentos de seguridad social, pero no son exentos de impuestos sobre la renta. En la práctica que vi, por ejemplo, no tomaron en cuenta, solamente tomaron en cuenta para el impuesto sobre la renta, la persona que la realizó, los datos que eran cotizables para la TSS. Y esto no es así, porque para la TSS únicamente son cotizables el sueldo, las comisiones y las vacaciones. Pero en el caso de impuestos internos, tanto el sueldo como las comisiones, como las vacaciones, como las dietas pagadas en efectivo, como los incentivos, como las horas extras, como los bonos, todos estos ingresos que recibe el trabajador son gravados, se cargan para fines de lo que es el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, la base para el impuesto sobre la renta de esta persona es 61.161,19, que es igual al total de ingresos que recibió la persona menos los descuentos de la seguridad social, los cuales sí son exentos para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Y entonces, esos 61.161,19, para poder ubicarlo en las escalas del impuesto sobre la renta, a ver en cuál escala cae esta persona, entonces lo multiplicamos por 12. Y a multiplicar esta cantidad por 12, entonces eso nos da un ingreso anual para el impuesto sobre la renta de 733.934,31. Yo también realicé una fórmula de prueba lógica en Excel para que estos datos del impuesto sobre la renta se me calculen de manera automática en base a los datos que están más arriba. En el caso de que queremos hacerlo utilizando Excel, pero de manera más mecánica para confirmar esto, entonces simplemente hacemos lo siguiente. Ya sabemos que el ingreso anual de esta persona son 733.934,31 en base al salario del mes que estamos calculando. Ese ingreso de 733.934,31 cae en la escala número 2, la cual dice que va desde 624.329,01 hasta 867.123. 733.934 está en esta escala, entre 624.329,01 y 867.123. Y lo que nos dice esa escala es que se paga un 20% del excedente de los 624.329,01 más 31.216. Entonces, en el caso de este empleado, nosotros tendremos que el excedente es igual a 733.934,31 menos 624.329,01. El excedente de esta persona es 109.605,30. A este excedente nosotros tenemos que aplicarle un 20%. Al excedente le aplicamos un 20%. Y ese 20% es igual a 21.921,06. 21.921,06. Y aparte de eso, entonces tenemos el ISR fijo de esta escala, que es igual a 31.216. 31.216. Por lo tanto, el total a pagar en el año de esta persona sería igual a 53.137,06.
y el monto a pagar mensual de esta persona por concepto de ISR sería igual entonces a 4.928,09. 4.428,09 sería el descuento mensual a pagar por concepto del impuesto sobre la renta para esta persona, que fue el mismo monto que me dio la prueba lógica que yo diseñé para Excel. 4.428,09 sería el descuento mensual que hay que hacer de impuestos sobre la renta para esta persona. Este es el caso para una persona que, en el caso de lo que esta persona aporta a la TCS, no supera ninguno de los topes. El único tope que supera esta persona es el tope del seguro de riesgo laboral, pero el seguro de riesgo laboral lo paga la empresa, no lo paga la persona. En el caso de esta persona, los ingresos que recibe, los ingresos cotizables para la TSS, no están sujetos a ninguno de los dos topes. Así que mucho cuidadito con eso, que muchos se fueron con el amague en la tarea. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes hasta este punto. Profesor, voy con mi pregunta. ¿El fijo es algo fijo por impuestos sobre la renta o sale de algún monto? Es lo que me gustaría saber. Sí, el fijo viene de lo, vamos a decir, del porcentaje de diferencia en las escalas anteriores. En español, esta escala, por ejemplo, del 15% va desde 416.220,01 hasta 624.329. Si nosotros sacamos la diferencia de los ingresos de esta escala número 1, nos da 208.108,99. Si a esta cantidad nosotros le sacamos el 15%, eso nos da 31.216,35. Y entonces de ahí es que viene la parte fija que se establece para la categoría número 2. O sea que una persona que cae en la categoría número 2, como es el caso de Ambrosio, que es la persona que estamos calculando, paga el 20% del excedente de la categoría que él cae, más el 15% de la diferencia de la categoría anterior. Esta persona paga el 20% de la categoría actual y también paga el 15% que resulta del excedente total de la categoría anterior. Entonces, de ahí es que viene que en la categoría número 2 del 20% haya una parte fija de 31.216. Estos 31.216 vienen de sacar el 15% de la escala anterior. Y lo mismo pasa para la escala número 3. La escala número 3 tiene un fijo de 79.776. Si nosotros agarramos la escala número 2, que es la escala del 20%, y sacamos la diferencia, nos da 450.902,99. Si a esta cantidad nosotros le aplicamos el 20%, que es lo que dice la categoría número 2, no, ahí no me dio. Pero viene también, ese 79.000 viene de lo que es el fijo de la categoría número 2 y también el fijo de la categoría número 3. Si se suman esos fijos, entonces ese da un total de 79.776. Por eso entonces viene ahí, esto es aquí, que ahora sí.
Esto da 48.558,80. Y si nosotros sumamos estas dos cantidades, entonces ahí tenemos los 79.776. O sea que una persona que está en esta tercera escala viene pagando el 15% de la escala número 1 y el 15% de la escala número 2, que es un total de 79.776, aparte del 25% del excedente de la escala donde se encuentra también. O sea que de ahí es que viene la parte fija de cada una de las escalas. Como podemos ver, es una carga impositiva bien fuerte que tienen los asalariados, ya que un asalariado que esté en esta última escala, por ejemplo, no es que se libra de pagar impuestos por las escalas anteriores, sino que paga también por lo que debió pagar en la categoría número 1 y lo que debió pagar en la categoría número 2, y aparte de eso paga un 25% de excedente en la categoría número 3. O sea que es una carga impositiva bien fuerte. De ahí vienen, compañeros, entonces, estos fijos. ¿De acuerdo? Hello. Copiado, profesor. De acuerdo. Seguimos entonces. Aquí. Vamos con el caso de Plutarca, por ejemplo, que es un caso más interesante que el de Ambrosio. En el caso de Plutarca, Plutarca tiene de sueldo 100,000 pesos y tiene comisiones por 60,000 pesos, lo que da un total de ingresos en el año de 160,000 pesos, en el mes, perdón, total de ingresos en el mes de 160,000 pesos. En el caso de Plutarca, entonces, lo primero es que ella no tiene ingresos exentos de la seguridad social. No tiene, porque los ingresos que ella recibió, que fueron el sueldo y que fueron las comisiones, son grabados con la TCS, son cotizables para la TCS. Recuérdense que cotizarle para la TCS tenemos sueldos, comisiones y vacaciones. Sueldos, comisiones y vacaciones son los aportes cotizables para la TCS. Estos que están aquí no son cotizables para la TSS, pero sí son cotizables para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, en el caso de esta persona, el ingreso cotizable fue 160,000. Y en base a los cálculos, entonces, tenemos que el descuento del Seguro Familiar de Salud para esta persona será de 4.098,53. Fíjense que esta persona que ganó 360,000 en total y esta que ganó 330,000 en total, tienen el mismo descuento por concepto de Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué? Porque ambos exceden lo que es el tope del Seguro Familiar de Salud, que es de 134,820. Y esta persona está en 160,000. Por lo tanto, el aporte del Seguro Familiar de Salud, esta persona lo va a hacer únicamente en base a 134,820. Y si nosotros multiplicamos 134,820 por el monto que se descuenta del Seguro Familiar de Salud, entonces esto es igual a 4.098,53, que es el monto que tenemos aquí para el descuento del Seguro Familiar de Salud. Pero en el caso de la AFP, fíjense que entre estos dos empleados es diferente. Este está pagando 7.738,67, mientras que este está pagando 4.592. La diferencia se debe a que este segundo empleado, esta segunda empleada, Plutarca, no excede el tope de la AFP, mientras que este empleado sí lo excede. El tope de la AFP son 269,640. 269,640. Por lo tanto, como esta empleada no excede ese tope,
nosotros vamos a calcular los aportes a la AFP por el total del sueldo o por el total del ingreso cotizable. Que equivale a 4.592. 4.592 es el aporte que tiene que realizar esta persona para AFP. 4.098,53 es el aporte que tiene que hacer para el Seguro Familiar de Salud, el cual está calculado a un 3.04%, que es la tasa de descuento del Seguro Familiar de Salud, pero aplicada al tope de la Seguridad Social. En el caso de la AFP, como esta persona no llega a este tope, se calcula el AFP en base al total del ingreso recibido. En el caso de esta persona que sí tiene los dos topes, entonces, en cuanto al Seguro Familiar de Salud, se le van a calcular, le van a descontar los 4.098,53, que es el monto aplicando la tasa del Seguro Familiar al tope del Seguro Familiar de Salud, y a esta persona entonces, como sí excede, tiene ingresos totales cotizables de 300.000 y el tope del Seguro Familiar de Salud es 269.640, entonces en el caso de esta persona, el aporte para el AFP va a ser en base al tope. Va a ser al tope, que equivalen a 7.738,67. No podemos cometer el error de calcular el AFP en base al ingreso cotizable, porque este ingreso cotizable ya excede el tope de la AFP. Por lo tanto, para el cálculo de los aportes a la AFP, tenemos que tener en cuenta los topes, el tope de la AFP en este caso, que son los 20 salarios mínimos, para fines de calcular entonces lo que es el aporte que tiene que realizar esta persona. Y les recuerdo que estos aportes son tanto de la empresa como del empleado. O sea, los topes aplican tanto al aporte que tienen que realizar la empresa como al descuento que hay que hacer al empleado. O sea, que mucho cuidadito con eso. Entonces, cuando van a analizar un caso, lo primero que tienen que hacer es determinar los ingresos totales que recibió la persona. Determinar los ingresos totales que recibió la persona. A esos ingresos totales, entonces, le restamos los ingresos exentos de la Seguridad Social. Y estos ingresos exentos de la Seguridad Social serían todo lo que no se llame sueldo, comisión y vacaciones. Todo lo que no se llame sueldo, comisión o vacación será exento del cálculo de la tesorería de la Seguridad Social. Pero aunque esto es exento para la Seguridad Social, sí es grabado para fines del impuesto sobre la renta. Por eso, al momento de calcular el impuesto sobre la renta, al ingreso exento, ¿verdad? Tendríamos que sumarle entonces los ingresos que sí están sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Por eso, para que sea más claro, al total de ingresos, incluyendo los exentos y los gravados para fines del impuesto sobre la renta, le restamos el descuento de la TSS. Y en base a ese resultado que nos queda, es entonces el dato que utilizamos para entonces proceder al cálculo del impuesto sobre la renta. En el caso de este empleado número 3, por ejemplo, sus ingresos totales no exceden ningún tope. En el caso de la TSS, ni exceden el tope del Seguro Familiar de Salud, ni exceden el tope de la AFP, ni excede el tope del Seguro de Riesgo Laboral. Por lo tanto, a este empleado sí le podemos aplicar directamente los porcentajes tanto para el empleado como del empleador
para la TCS se lo podemos aplicar directo porque no excede ningún tope. Y aparte de esto, este empleado no se le debe descontar impuestos sobre la renta tampoco. ¿Por qué? Porque está por debajo de la exención contributiva mensual. Está por debajo de la exención contributiva mensual y por lo tanto no se le debe hacer ningún tipo de descuento de impuesto sobre la renta. Por eso, en este caso, el impuesto sobre la renta de este empleado está en cero. Recuerden que cuando esté por debajo de la exención contributiva mensual, entonces en ese caso no se le descuenta nada por concepto de impuesto sobre la renta al empleado, sino que se le descuenta únicamente por concepto de la seguridad social. Así que mucho cuidadito con esto, porque muchos en la práctica de corregir aplicaban los porcentajes directos sobre el total de los ingresos sin tomar en cuenta los topes. Tienen que tomar en cuenta los topes de la seguridad social, porque si se equivocan ahí, se equivocan tanto con la TCS como se equivocan también con el cálculo del impuesto sobre la renta. O sea que a partir, todo lo que hagan a partir de ahí ya tendría un error. ¿Dudas, preguntas, reacciones, inquietudes? Yo, profe. Mi pregunta es, no fue muy mal en esa práctica, porque veo que tú no estás explicando lo mismo que nos dejó como tarea. A algunos le fue muy bien y a otros no le fue tan bien y a otros le fue muy mal. Usted me imagino que lo corrigió, dejó algún comentario en el Moodle para yo verificar si yo fui uno de los que le fue bien o mal y en dado caso revisar en qué fallé. En el Moodle está calificada la tarea y tienen el comentario también de los errores que tuvieron, los que tuvieron errores. Los que no tuvieron ningún error simplemente tienen su calificación. Okay. La mía no está calificada, profe. ¿Quién habló, Diana? Sí, profe. Me parece que sí, revisa bien. ¿Tú lo enviaste a tiempo? Sí, y estoy ahí porque hasta le estaba revisando con usted. Tengo algunos errorecitos ahí, pero me dice enviado para calificar, pero sin calificar. No, pero tú estás hablando porque de la que yo estoy hablando es no de la que vence hoy, sino de la que vencía la semana pasada. Ah, esa me fue bien, pero en la de ahora, profe, no me fue tan bien, no la puede arreglar. Bueno, todavía no se ha corregido, vencía a las 9:30 de la mañana, pero si están como la que le tiré el ojo que me llegó, entonces hay un problema grave. No, no es así, profe, pero mire, por ejemplo, en la primera que usted puso, yo hice el cálculo en base a los 64,000 pesos, aunque tenía dividido y hacía 54,000 y pico, pero al final usted le puso 64,000 y solamente tenía vacaciones y sueldo. Entonces lo que hice fue que lo hice en base a los 64,300. No tomaste en cuenta la dieta en ese caso. Es que no decía dieta en el que usted mandó. No, profesor. Este cuadro es del primero, este no es del, vamos a decir, esto que estoy explicando no es en base a la... Es del primero nada más que usted está hablando. Exacto. Porque estoy hablando del segundo. Aunque el primero no llevaba impuestos sobre la renta, pero el concepto y la explicación aplica para ambos. Ok, pero déjeme aprovechar que estamos aquí para decirle algo sobre la práctica de anoche. Bueno, la práctica que había que entregar hoy. Hoy, sí. Aquí la tengo, espérese. Profesor, yo estoy con Diana. En esa práctica, usted tuvo por lo menos mire, en el número 1, usted puso, por ejemplo, Ambrosio Morrover. Ambrosio cobró un sueldo de 25,000 y las vacaciones de 29,000 y por todo eso hacía 54,374. Ok, no tenía dieta. Pero, no, ni bonos ni nada, pero al final decía 64,374. Bueno, pero entonces, era lo que decían los conceptos. Bueno, yo lo hice con lo que decía al final, porque decía total. Y pensé hacerlo en base a los 54,000, pero al final lo hice en base a los 64,000. Exacto, profesor. Yo quisiera que ustedes tomaran eso en cuenta, porque yo lo hice en base a los conceptos. Yo corregí al final. En vez de 64, yo puse los 54,000 que daba porque no había dieta. Exactamente. Lo que pasa fue que seguro yo, como era en Word,
ahí no se corrige automático, sino que yo cambié, o sea, borré la celda, vamos a decir, donde estaba el dato, pero obviamente como era Word, no se corregía la sumatoria. Bueno, profe, yo la voy a arreglar la práctica, que se la voy a mandar, aunque se la mande un chin retrasado. No, en ese caso podemos darle un chance hasta mañana para que la puedan enviar. Pero obviamente es en base a los ingresos que reciba. Okay, porque cada ingreso tiene que ser analizado, vamos a decir, si graba o no graba, si va o no va. O sea, sí, yo lo es en base a los ingresos. Bueno, esa era mi única pregunta. Ok. Entonces, ¿qué ingreso fue que a usted se le quedó fuera ahí para hacerle los 64? Porque ahí nada más está el sueldo y las vacaciones. Entonces, ¿qué otro ingreso fue que se le quedó? No, son los ingresos que estén ahí en los cuadros. Si el total da diferente, simplemente corrige. Pero son los ingresos que estén en los cuadros. Yo lo hice también en base a los 54, no a los 64, porque yo sumé y lo que me dio fue 54. Lo hice en base a los 54. No, pues está bien entonces en tu caso. Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo creo que estamos confundidos todos, porque en el primer cuadro, para el cálculo de la del seguro de fondo de salud y de la AR y de la AFP, señores, es que no se toman los 10.000 de dieta, por eso fue que el cálculo se hizo en base a los 54. Bueno, estamos creo que el total de los ingresos de Ambrosio fueron 64.000, pero para el cálculo que el profesor nos mandó a hacer, dejamos fuera los 10.000 de dieta y calculamos solamente en base a sueldo y vacaciones. Creo que así es. Diana preguntó, no fue ese caso que Diana preguntó. Jairo, te corrijo algo. Tú tienes razón en el cálculo, pero ¿qué resulta? Tú no puedes poner como ingreso total la dieta porque no está. Al final, la suma está mal porque la dieta no va, aunque tú no la tomes en cuenta para el Seguro Familiar de Salud ni la AFP. Pero la dieta, vamos a decir, en ese mes no se le pagó dieta y entonces había un error de sumatorio al final, porque los 10.000 no deben de ir por ningún lado, porque no están en los conceptos. A eso es que Jairo está hablando de la primera, que era para la semana pasada, ¿verdad? Y no estamos hablando de la segunda. De la segunda, que era la que vencía hoy. En la segunda es que está el error de sumatorio al final. La primera. Exacto. ¿No? Eso es lo que le decía Jairo. Exacto. Pero es en base a los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra duda? Ok. No, estamos claros. ¿Alguien de lo que está patinando por ahí? Ok, señores, continuamos entonces. Entonces, en base a estos datos, vamos a preparar nuestra nómina y vamos a hacer los asientos contables de la nómina. En base a estos datos, vamos a preparar nuestra nómina y vamos a hacer también los asientos contables de la nómina. En nuestro caso, yo preparé esta tablita, ¿verdad? Para nosotros entonces poder tener la nómina de pago a los empleados de esta empresa en base a los cálculos que ya hemos realizado. Entonces, en el caso de Ambrosio, esta persona tuvo sueldo en el primer mes y también tuvo ingreso de vacaciones. Y aparte de esto, esta persona también recibió una dieta. Por lo tanto, el total de ingresos de esta persona son 64.374,74. A esos ingresos, a esta persona se le descontaron por concepto del Seguro Familiar de Salud 1.652,99. En el caso de la AFP se le descontó 1.560,56
Y en el caso del impuesto sobre la renta, a esta persona se le descontó 4.428,09. El total de descuentos que se le hizo a esta persona fue de 7.641,64 y el neto por el cual le va a salir el pago, ya sea transferencia o cheque a esta persona, es de 56.733,10. En el caso de la señora Plutarca, ella recibió sueldos por un monto de 100,000 y recibió comisiones por un monto de 60,000, lo que da un total de ingresos en el mes de 160,000. Por esos 160,000 se le descontaron seguro familiar de salud por 4.098,53, se le descontó a AFP y se le descontó también impuesto sobre la renta. Lo que da un total de descuento de 34.100,83 y esta persona va a cobrar 124.899,17. En el caso del señor Fulgencio, esta persona tuvo sueldo por 15,000, tuvo también un incentivo de 2,000 y también se le pagaron horas extras por 3.500, lo que da un total de ingresos de 20.500 para esta persona. A la misma se le hizo un descuento del seguro familiar de salud por esta cantidad, AFP por esta cantidad y descuento de impuesto sobre la renta no se le hizo porque la misma estaba por debajo de la exención contributiva. En el caso de Piculio, el sueldo fue de 300,000 y aparte de esto, esta persona recibió un bono de 30,000, un bono de 30,000, por lo cual el total de ingresos que recibió esta persona fue 330,000. Y pasando con los descuentos, tenemos que el seguro familiar de salud tiene un descuento de 4.098,53, que por concepto de AFP tiene un descuento de 7.738,67 y que por concepto del impuesto sobre la renta a esta persona le descontaron 68.123,64, lo que da un total de descuentos de 79.960,83 y un neto a pagar de 250.039,17. Y ahí entonces nosotros tenemos la que sería la nómina de pago de los empleados de esta empresa, en donde en primer lugar tenemos todos los ingresos, estableciendo de esta manera el total de ingresos, y luego de ahí tenemos todos nuestros descuentos, estableciendo el total de descuento. Si al total de ingresos le restamos el total de descuento, entonces tenemos el neto a pagar a cada una de estas personas. Y de la nómina que preparamos para la empresa, entonces nosotros podemos tomar los datos para registrar en el diario las entradas resultantes de toda la gestión de la TSS, Infotep y el IR3 que hemos realizado durante el mes, para la cual nosotros entonces vamos a tomar como base
este catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas, resumido, que tiene las cuentas tanto de pasivo como de gastos, para entonces nosotros poder plantear contablemente todo lo que ha ocurrido en materia impositiva hasta este momento en esta empresa. Y para eso entonces vamos a utilizar este catálogo para registrar nuestras entradas de diario. Lo primero que nosotros vamos a registrar en nuestra entrada de diario es cada uno de estos ingresos que recibió el empleado. Y estos ingresos, lo que es un ingreso para el empleado, entonces en este caso es un gasto para la empresa. Repito, lo que es un ingreso para el empleado es un gasto para la empresa, quien es que está pagando cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar estas cuentas de gasto para poder hacer nuestro registro en el diario en base a los datos que tiene nuestra nómina. Corregir esto que tomó las celdas completas. Y entonces ahora estamos preparados para pasar nuestros datos. ¿De dónde vamos a tomar los datos? Vamos a tomar los datos de los totales de cada una de las columnas. Vamos a tomar los totales, los datos para nuestra entrada de los totales de cada una de las columnas. Lo primero que vamos a registrar es el gasto de sueldo. Y el gasto de sueldo que tuvo esta empresa durante este mes fue de 440,000. Ese fue el gasto de sueldo, el cual vamos a registrar con un débito, porque para las empresas el pago de la nómina, específicamente del sueldo, corresponde un gasto, y los gastos son de origen deudor, de origen débito. Y cuando nosotros pagamos los gastos en la nómina de la empresa, los gastos de la empresa aumentan, y como los gastos aumentan con débito, le damos un movimiento débito a la nómina. En el caso de las comisiones, también son un gasto para la empresa, por lo cual lo registramos como un débito, como asimismo es también el pago de las vacaciones, como lo es el pago de las horas extras, como lo es el pago de los bonos, el pago de los incentivos, y también el pago de las dietas. Fíjense entonces que el total débito de nuestra entrada es igual a 574,874,74, que es en el mismo total que tenemos en la columna total de ingresos de nuestra nómina. Y a partir de ahí entonces vamos a registrar ahora los descuentos. Tenemos descuentos del Seguro Familiar de Salud
tenemos descuento de la AFP y tenemos descuento del impuesto sobre la renta. En el caso de los descuentos del Seguro Familiar de Salud y del descuento de la AFP, esto lo vamos a registrar en la cuenta de TSS por pagar. TSS por pagar. Y este total tenemos que colocarlo del lado crédito. Tenemos que colocarlo del lado crédito. ¿Por qué? Porque esto representa para la empresa un pasivo, una deuda. Un pasivo que tiene la empresa ¿con quién? Con la Tesorería de la Seguridad Social. Por lo tanto, en TSS por pagar, nosotros tenemos que tener tanto el total del descuento del Seguro Familiar de Salud como el total del descuento de la AFP. Esto tenemos que tenerlo del lado crédito porque representa un pasivo para la empresa. En el caso del impuesto sobre la renta, voy a agregar una línea aquí primero. En el caso del impuesto sobre la renta, que no se lo debemos a la TSS, sino que se lo debemos a la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a coger esta cuenta entonces, la 21203, cuenta de pasivo, 21203, la cual lleva por nombre ISR retenido a empleados por pagar. ISR retenido a empleados por pagar. Aquí vamos a colocar del lado crédito también el monto de los descuentos por concepto del impuesto sobre la renta, porque este es un dinero que nosotros le debemos a la Dirección General de Impuestos Internos. Ya por último, tenemos que colocar en la nómina el monto que le vamos a pagar finalmente a nuestros empleados, el cual lo vamos a colocar en la cuenta código 21201, nómina por pagar. Y el resultado de esta nómina por pagar será igual a los ingresos que le estamos pagando al trabajador, que son gastos para nosotros, menos los descuentos que le estamos realizando. En este caso, nosotros tenemos ingresos por esta cantidad y tenemos descuentos por esta cantidad. Vamos a tomarlo directamente de aquí. Y nosotros tenemos que pagarle a nuestros empleados 451.284,94. Y con ese crédito a la cuenta nómina por pagar, entonces, como vemos, nuestra entrada está cuadrada. El total de débitos, 574.874,74, y el total de créditos, 574.874. Tenemos del lado débito los gastos de la empresa, que son los ingresos del trabajador. Los gastos de la empresa son los ingresos del trabajador. Y tenemos del lado crédito los pasivos de la empresa, lo que la empresa le debe a la TSS por descuento a los trabajadores, lo que la empresa le debe a la Dirección General de Impuestos Internos
por descuento del impuesto sobre la renta y lo que la empresa entonces va a distribuir finalmente ante sus empleados. Y como vemos, el total de la columna débito es igual al total de la columna crédito. Por lo tanto, nuestra transacción está equilibrada. Entonces, recapitulando, para nosotros registrar los gastos de la nómina, tenemos que colocar del lado débito cada uno de los gastos en que está incurriendo la empresa con sus trabajadores. Y también entonces tenemos que colocar del lado crédito cada uno de los pasivos en que la empresa está incurriendo por los datos de esa nómina de ese mes. Al final, nuestra transacción entonces, siguiendo lo que es el sistema de partida doble, tenemos que verificar que esté cuadrada. Y si está cuadrada, entonces pudiéramos pasar a realizar la siguiente transacción. ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre esta entrada que acabamos de realizar? No, profe. Bueno, Lucas Pacioli enseñó bien aquí. ¿Estamos claros con esta parte? Estamos claros, pero es un ejercicio que hay que practicarlo Sí, mucho profe. para dominar. Claro. La duda está en la práctica. Sí, adelante. Sube el video, lo ve muchas veces. El pago que tiene que hacer la empresa por el empleado a la TCS, ¿dónde lo registra? En otra entrada, Ok. que es la que vamos a hacer ahora. Profesor, póngame a cargar la dato, que la pongo un 15, que la clase está interesante. Ah, no te preocupes, ya estamos terminando ya. Ella llega hasta allá. Entonces, señores, como bien dijo la compañera, ya tenemos registrada la retención que le hicimos al empleado, pero la TSS también está compuesta por el aporte que tenemos que realizar como empresa a nuestros trabajadores. Y para eso, entonces, vamos a hacer otra entrada de diario. ¿Me siguen? Hola. Está frisada la imagen, profesor. Ahora lo estamos escuchando. Sí, que se me fue el internet por un momento. Ya se está moviendo. Sí, señor. Se está moviendo, profe. Ok. Seguimos entonces. Entonces, ahora vamos a realizar la entrada del aporte que hace la empresa a los trabajadores. En el caso del aporte que hace la empresa para los trabajadores, esto es un gasto para la empresa también. Y ese gasto lo vamos a registrar en esta cuenta, aporte patronal TSS. El gasto del aporte patronal lo vamos a registrar en esta cuenta, que es la 60009, que se llama aporte patronal TSS. ¿Por qué monto vamos a registrar este aporte patronal? Bueno, vamos a registrar este aporte patronal por los aportes que haya realizado la empresa a cada uno de los trabajadores, los cuales ya para esta práctica ya yo lo tengo aquí debajo. Tengo tanto el descuento que se le hizo a los empleados como el total de los aportes que tiene que realizar la empresa. Voy a totalizar estos 4 aportes que tiene que hacer la empresa.
Y esto me da un total de 61.499,21. 61.499,21 es el total de los aportes que tiene que hacer la empresa por sus empleados. Por lo tanto, vamos a darle un débito al gasto de aporte patronal TSS por este total, que es la sumatoria de los 4 aportes que tiene que hacer la empresa con sus empleados. 61.499,21. Y este dinero también se le debe a la TSS. Por lo tanto, el crédito o pasivo de esta transacción lo vamos a llevar a la cuenta TSS por pagar. Y entonces aquí tenemos registrado ya el pasivo del aporte que tiene que hacer esta empresa a la Tesorería de la Seguridad Social. Fíjense que a los empleados únicamente se les descontó 24.627,77, pero la empresa tiene que aportar por los mismos 61.499,21. Por eso es que cuando ustedes escuchan a los empresarios que se quejan cuando les realizan un aumento, cuando piden un aumento, vamos a decir, masivo, un porcentaje masivo, compréndanlo. Lo que pasa es que subirle el sueldo a un empleado no es solamente lo que va a recibir el empleado, también se le dispara automáticamente el aporte que tiene que hacer la empresa, tanto para la TSS como para el Infotep. O sea que cuando ustedes oyen a las centrales de empresarios que se quejan por motivo o que están renuentes para hacer un aumento masivo a los empleados, es por este motivo, porque el aumento de sueldo a un empleado, como los aportes a la Tesorería de la Seguridad Social y al Infotep son porcentuales, subir el sueldo, entonces automáticamente también sube el monto que se paga a estas instituciones. Y por eso entonces viene el llanto y el crujir de dientes. Así que entiendan. ¿Entendemos de dónde sale esta entrada? Sí. Esta entrada es cada uno de los aportes que hace la empresa a sus empleados. O sea que de nuestros cálculos, de los descuentos y de los aportes, dependen muchas cosas. Si nos equivocamos ahí, entonces nos equivocamos con absolutamente todo a partir de ahí. Ya por último, entonces vamos a registrar el gasto del Infotep. Ya por último, vamos a registrar el gasto del Infotep, el cual está en la cuenta de gastos 60008. Infotep. ¿Y de dónde vamos a sacar el monto del Infotep? Les recuerdo que el Infotep lo paga la empresa y es un 1% del total de la casilla sueldos cotizables o salarios cotizables. Y en esa casilla, recuérdense que se toman los sueldos, las comisiones y las vacaciones. Sueldos, comisiones y vacaciones. Entonces, en el caso del Infotep, y hay un empleado que recibió un bono también. Y de ese bono también se tiene que hacer un aporte de un 0,5% para el Infotep. Pero vamos a registrar ahora el aporte normal. Yo voy a sumar aquí estas casillas. Y en base a esa sumatoria aplicamos un 1%, que es el monto del Infotep. O
sea que el gasto de Infotep para esta empresa será de 5.293,75. 5.293,75, el cual podemos registrar contra el banco o en nuestro caso lo vamos a llevar a una cuenta de pasivo de Infotep por pagar. Profesor, Dígame. el Infotep se registra aparte porque es a otra entidad que hay que pagar, ¿verdad? Exactamente. Aunque lo pagamos a través de la TCS, ¿verdad? Porque se pagan juntos, o sea, se generan en la misma TCS, en el mismo SWIL, tanto el de pago de la TCS como del Infotep, pero es para ese dinero va a una institución diferente y es un gasto diferente. Y aparte de esto, en el Infotep, vamos a registrar entonces el porcentaje del bono. El empleado que recibió bono lo recibió por un monto de 30.000 y por esos 30.000 se paga un 0,5%. $150. Y entonces aquí tenemos nuestras entradas del Infotep. O sea que en total al Infotep se le pagarían 5.443,75. Los aportes normales que van a un 1% y en el caso de los bonos, entonces 0,5%. Recordando que esta parte la debe pagar la empresa cada mes y sobre esta parte, este 0,5%, sí se le puede descontar al empleado. Y ahí entonces ya tenemos todas nuestras entradas resultantes, tanto de la TCS, el Infotep y el impuestos. La TCS, el Infotep y también el impuesto sobre la renta. En el caso del impuesto sobre la renta, que va para impuestos internos, lo tenemos aquí. En el caso de la TCS, tenemos aquí la parte de los empleados y aquí entonces la parte de la empresa. Pero como todo va a la misma cuenta contable, entonces los totales estarán en una sola cuenta que será TSS por pagar. Así que si fuéramos a hacer el pago, que no lo vamos a hacer aquí, solamente vamos a hacer el registro del pasivo, tendríamos nuestros aportes y nuestro descuento en una sola cuenta para entonces proceder a hacer el pago, ya sea contra efectivo en caja y banco o por la forma que sea que se realice el pago. Y hasta aquí entonces nuestra clase de hoy sobre los diferentes cálculos de TCS, impuesto sobre la renta e Infotep y las entradas de diario resultantes de estos cálculos. Como ustedes pueden ver, chicos, el trabajo del tema de nómina, y si lo manejamos, se puede hacer rápido. Si manejamos, vamos a decir, las herramientas de Excel, lo podemos hacer rápido, pero aparte de esto, lo más importante que debemos manejar es los conceptos de cuáles ingresos están grabados para una cosa, cuáles ingresos no están grabados para esa misma cosa, qué está grabado para TCS, qué no está grabado para TCS, qué está grabado para impuestos sobre la renta, qué no está grabado para impuestos sobre la renta, porque si no manejamos esos conceptos, entonces ahí es que se producen los errores de descuento a los empleados, que muchas veces en las empresas ni saben explicar por qué fue que hicieron un descuento, y es porque no están tomando en cuenta simplemente los datos, las legislaciones que tienen que tomar para hacer los descuentos de manera eficiente. O sea que trabajar en nómina, la parte positiva que se desprende de la misma, es algo bonito, pero para la cual tenemos que tener una mente bien clara y estar bien atenta a lo que estamos haciendo, porque cualquier error que cometamos, entonces ese es dinero menos, probablemente, casi siempre de menos, dinero menos que va al bolsillo de un empleado. Así que mucho cuidado con eso. Dudas, inquietudes, aclaraciones, comentarios, este es el momento. ¿Están vivos? Sí.
Sí, profe, estamos vivos. Sí, seguimos vivos. Siguen vivos. Es importante seguir vivos, señores. Así que si no hay ninguna pregunta, observación al respecto, vamos a dejarlo aquí por hoy. ¿O hay alguna duda hasta el momento que no puedan despejar con la práctica? Dígame. Hasta el momento estamos bien, pero lo único que yo quisiera es que los videos, que por favor los suban al grupo de WhatsApp. Bueno, pero están en Teams. ¿No lo puede ver en Teams? Yo no lo pude ver en esta semana. Fue que no lo ubicaste, pero están en Teams. Lo que pasa es que sacarlo de Teams para subirlo, por ejemplo, a YouTube no es tan fácil, pero voy a tratar de hacerlo. De todos modos, cuando terminemos, te voy a indicar dónde tú puedes verlos en Teams para que lo puedas ver de inmediato. Inmediatamente se acabe, queda registrado en Teams de inmediato y ahí tú lo puedes consultar las veces que tú quieras. Ok. Gracias. A la orden. Así que nada, señores, manos a la obra. Voy a actualizar la fecha de entrega de la tarea que era para hoy hasta el día de mañana, en la mañana, para los que tengan cualquier ajuste que hacer, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy, lo puedan hacer. Y entonces mañana también estará disponible la nueva tarea. Así que nada, saludos a todos de Cambio Fuera. Está bien, profe, gracias. Bien, bye bye, cuídense. Bye.